Durante la era mitológica, Prometeo robó el fuego divino a los dioses del Olimpo. En aquella época, la diosa Atenea libraba una despiadada guerra contra Poseidón, porque el dios de los mares, deseoso de dominar la tierra, había desatado el poder de los océanos y arrasado a todos los guerreros de Atenea. Para Prometeo era impensable que Atenea fuera derrotada. Era la única divinidad que realmente se preocupaba por los humanos a los que tanto amaba. Por eso le confió el fuego sagrado para que fueran forjadas 88 armaduras para su nueva generación de caballeros. Y estos, revestidos con sus nuevos hábitos sagrados, acabaron ganando la batalla. Poseidón fue vencido y su alma sellada en una ánfora por Atenea. La diosa de la sabiduría bendijo después un santuario en Grecia para preservar la paz en la tierra durante los tiempos futuros. Más consciente que nunca acerca de la peligrosidad del fuego del Olimpo, Prometeo aconsejó a Atenea que lo encerrara junto con el ánfora de Poseidón en la cueva sagrada de Kitej. La diosa entonces viajó hasta las gélidas tierras del este de Siberia, cerca del círculo polar ártico. Allí dejó Atenea el ánfora de Poseidón y el fuego divino, y estableció a 8 caballeros encargados de vigilar la cripta. Estos caballeros construyeron entonces un palacio sobre la cueva de Kitej, y con el paso del tiempo formaron todo un reino que se extendía alrededor del Polo Norte. Dicha nación recibió el nombre de Bluegrad y fue poblada por los descendientes de aquellos 8 caballeros. Estos últimos dieron origen también a un ejército todopoderoso, los Guerreros de Hielo, también conocidos como los legendarios guerreros de Bluegrad, los Guerreros Azules. Eventualmente, Bluegrad perdió toda comunicación y conexión con los caballeros y con Atenea. Aún así, su misión siempre prevaleció. Los Guerreros Azules, vestidos con protectores similares a las armaduras de los caballeros, dieron sus vidas una y otra vez para proteger no solo el alma de Poseidón y el fuego divino, sino también incontables libros que poseen todo el conocimiento del mundo, una entrada a la ciudad submarina Atlantis que yace bajo los océanos, y el oricalco que manifiesta el poder del emperador de los mares. Todas estas y más valiosísimas reliquias hicieron que deidades como Atenea e incluso Hades, el rey de las tinieblas, y Cronos, el dios del tiempo, pusieran a Bluegrad en su punto de mira. Por esa razón, los Guerreros Azules llegaron a verse involucrados en las repetidas guerras santas a lo largo de la historia, y su participación decidió el destino de la historia de la humanidad. Para evitar que sus tesoros cayeran en malas manos, Bluegrad y sus Guerreros Azules debían permanecer salvaguardándolos en aquellas mortíferas tierras de permafrost donde ninguna flor puede brotar, aunque ello significara su propia aniquilación. Debido a las condiciones climáticas extremas, el pueblo de Bluegrad decayó hasta el borde de la extinción y se decía que todos habían fallecido hace siglos. No obstante, aún quedan unos pocos habitantes, entre ellos un grupo de guerreros azules inmunizados al frío mortal de sus tierras y tan poderosos como los caballeros de Atenea. Son liderados por Alexer, quien es el hermano de la reina Natasha, la gobernante de Bluegrad. En tiempos recientes, Kido Saori, reencarnación de la diosa Atenea,
realizó un largo viaje hasta Bluegrad y se disculpó ante Natasha y Alexer por todo lo que su pueblo ha tenido que sufrir debido a la misión que ella impuso a sus ancestros en la lejana época mitológica. Desde entonces, los Caballeros de Atenea y los Guerreros Azules han recuperado su antigua conexión para proteger juntos la paz y el amor en la Tierra. Y eso es, en esencia, lo que son los Guerreros Azules, descendientes de los caballeros, guardianes de legados divinos y soldados que eligieron la muerte en el hielo antes que la traición hacia su deber ancestral. Seiya, ¿me ayudas a preparar el árbol de Navidad? ¿Navidad? ¿Creemos acaso en esas cosas? ¿A qué te refieres? Yoga. ¿Cómo puedes ser cristiano si luchas por una diosa griega? No veo la contradicción. O crees en la mitología griega o crees en la Biblia. Las dos cosas no pueden ser. Es decir, existen dioses griegos, egipcios, nórdicos, ¿y no puede existir el dios cristiano? ¿Por qué? Yo nunca lo he visto. ¿No celebras la Navidad, Seiya? Qué pena, porque he comprado regalos para todos. Para ti también, por supuesto. ¡A celebrar la Navidad se ha dicho!